Mis hermanos, los saludo en el amor del Señor. Qué bueno verles. Muchas gracias. Gracias, gracias. Qué bueno ver a mi hermano allá, hermana Cecilia, a su esposo. Qué grato poder verles, qué bendición. Los echábamos de menos. Hace mucho que no les veíamos, así que qué bueno que han podido llegar. Así que, bueno, vamos a... Le voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el Evangelio, en el quinto Evangelio. Yo sé que me van a mirar feo con lo que voy a decir. En el quinto Evangelio de Isaías, capítulo 53, desde el versículo 1. Este es uno de los capítulos más conocidos dentro del libro de Isaías, ya que tiene que ver con el siervo sufriente. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de él fue nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, que habla de una profecía cumplida, Señor, desde el tiempo de Isaías. Te damos gracias porque todo lo que Isaías habló, así fue cumplido. Señor, que en esta hora podamos entender, más allá de un recordatorio una vez al año, la importancia de la expiación, la importancia de tu sacrificio, que nos llevó y nos dio la vida eterna. Y te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como partí diciendo, el Isaías 53 es básicamente la historia futura para el tiempo de Isaías sobre el siervo sufriente, sobre todo lo que Jesús tenía que pasar en el momento de morir. Hubo un antes y un después. Y el propósito de esto era acabar con el problema del pecado, acabar con la necesidad del pueblo de hacer sacrificios de animales en forma constante y permanente. El capítulo 53 se puede dividir en tres partes. Básicamente, los sufrimientos de Cristo fueron reales. Los sufrimientos de Cristo fueron vicarios. Y los sufrimientos fueron temporales, pero su eficacia es eterna. Gracias. Vivió apenas 33 años, con 3 años de ministerio, pero los efectos perduran hasta el día de hoy. Su influencia parecía insignificante, pero se ha extendido a las esferas más lejanas de la tierra.
Así que los sufrimientos de Cristo sirven para expiar nuestros pecados. Isaías tiene mucho parecido a los relatos de los evangelios. Por ende, nos motivan a la gratitud por lo que Él ha hecho a favor nuestro. Un poquito del contexto histórico sobre Isaías, porque es bien importante en el momento en que Isaías escribe el capítulo 53, ¿ya? Y podemos decir que Isaías era hijo de Amós y ejerció su actividad profética en Judea en el año que murió el rey Usías, aproximadamente en el 738 y en los albores del siglo VII a.C. Isaías significa Jehová es salvación. El libro de Isaías, como dije, se escribió aproximadamente entre el año 750 y el 680 a.C. Ahora sí, todo lo que está aquí está ahí, o casi todo. Yo más adelante voy a empezar a explicar expositivamente versículo por versículo, y los versículos que ustedes tienen en esa hoja son los comparativos al cumplimiento de una manera directa o indirecta con lo que respecta al libro de Isaías. Ese es el propósito de las hojitas. Si no alcanzan a ver ahí, no pueden ver en las hojas. Lo que ustedes ven acá, este es el rollo de Isaías, un manuscrito encontrado en Qumran, localizado en Cisjordania, Palestina, al norte del Mar Muerto. Un libro o un rollo escrito en hebreo, con muchas partes dañadas, y escrito posiblemente en el siglo II por algún escriba esenio. Por lo tanto, este escrito es 1000 años más antiguo que los manuscritos masoréticos. Pregunta, ¿se acuerdan qué significaba masorético? Lo hablamos en septiembre. Masoréticos es simplemente que eran eruditos judíos llamados los masoretas. Y estas eran copias de la Biblia o del Tanaj que se escribieron aproximadamente en el siglo VI y X después de Cristo. Isaías es citado en el Nuevo Testamento con un total de 65 veces y 20 veces mencionado por su nombre. Cuando comencé les dije, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Isaías. ¿Por qué? Porque Isaías es llamado el profeta mesiánico, dada su característica de estar en armonía con los evangelios y dar profecías acerca de Jesús. La diapositiva 3. Estos son todos los cumplimientos de Isaías en el primer advenimiento de Cristo, de forma directa, de forma indirecta. Ya están los pasajes de Isaías y al otro costado están los pasajes en el Nuevo Testamento. Isaías en el Nuevo Testamento. 14 referencias en los Evangelios, 3 referencias en Hechos, 31 referencias en la literatura paulina, 4 referencias en los Hebreos, 11 referencias en las cartas universales y 10 referencias en el Apocalipsis. Un libro que contiene 66 capítulos, 1292 versículos y 37.044 palabras. Así que si un día quiere leer Isaías en un rato, se va a demorar aproximadamente 3 horas. O leer 66 capítulos. Así que, ahora vamos a empezar con los versículos paralelos. Ya que es lo que yo voy a ir hablando, voy a ir explicando, y usted va a poder ir comparando lo que dice. Versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Israel no creyó en el primer advenimiento de Cristo. Por lo tanto, Isaías le habla al pueblo de Israel. Y esto no solamente habla de una incredulidad general por parte del pueblo, sino que está diciendo que lo que viene a describir de este siervo sufriente va a ser tan escandaloso porque lo que ellos esperan no es. El brazo de Jehová es la señal del poder de Dios actuando en la historia. La pregunta implica que muy pocos reconocerán cuando Él llegue. Y básicamente aquí el problema no era la falta de información, sino que era la forma en que Dios actuó
y que no encajaba con lo que ellos esperaban en la forma en la que tenía que venir el Mesías. En esta diapositiva voy a leer y voy a explicar un poquito lo que significa. De primera puede ser un poquito engorroso, ya porque habla de hemistiquio. Y voy a explicar lo que es hemistiquio a pesar de que está ahí. El verso 2 dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Los versos 2 y 3 muestran el nacer de este siervo sufriente. Surge en la escena como un retoño, como un renuevo. Y en la traducción hebrea, que se traduce retoño, es la palabra yonek. Esta palabra ha sido tradicionalmente traducida como retoño debido a su paralelismo con el segundo hemistiquio y como raíz de tierra seca. Hemistiquio significa nada más que la mitad de un verso. Eso es un hemistiquio. El segundo hemistiquio es la segunda mitad del verso. Acuérdase, estamos hablando de poesía hebrea. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. El primer hemistiquio entonces subirá cual renuevo. Es la primera parte de la poesía. Y el segundo hemistiquio, como raíz de tierra seca. El segundo hemistiquio, por lo general, refuerza el primero. Es la idea central. O sea, un renuevo, algo que está brotando, algo que está naciendo. Y como raíz en tierra seca, crece en un lugar árido, seco, difícil y sin condiciones favorables. Por ende, el segundo hemistiquio, y como raíz de tierra seca, enfatiza la fragilidad, la humildad aparente y lo improbable del origen del siervo sufriente. El verso 3. Bueno, que esto va de la mano un poquito con lo anterior. Despreciado y desechado entre los hombres. Jesús conoció el dolor de todas las áreas posibles, en todas las áreas posibles. Físicas, psicológicas, espirituales. Y eso lo llevó a que Isaías pudiese llamarlo varón de dolores, experimentado. Esto, entre otras razones, lo hizo despreciado y desechado entre los hombres. Su dolor era por los demás y por lo caída que estaba la humanidad y lo desesperada. Spurgeon dijo una vez, también fue un varón de dolores por la variedad de sus aflicciones. Era un hombre no solo de dolor, sino de dolores. Todos los sufrimientos del cuerpo y del alma le fueron conocidos. Las penas del hombre que lucha activamente por obedecer, los dolores del hombre que se queda quieto y soporta pasivamente. Los dolores sublimes él conoció, porque él era rey de Israel. Los dolores de los pobres los conoció, porque no tenía dónde recostar la cabeza. Dolores relativos y dolores personales, dolores mentales y espirituales. Lo asaltaron dolores de todo tipo y grado. La aflicción paseó su aljaba sobre él, haciendo de su corazón el objetivo de todos los males concebibles. El versículo 3, en la segunda parte, dice, y como que escondimos de él el rostro. Y a mí me llamó mucho la atención porque, claro, Jesús no iba a ser una persona atractiva. Para que le deseáramos, no por lo que estábamos viendo, sino en la esencia que él traía. Es como parar a un predicador bonito a uno. Es como, no sé, si vieron el festival se acordarán, no sé, de Mateo Bocelli, entre Mateo Bocelli que se va a predicar aquí, que me van a predicar yo, es distinto. ¿Por qué aquí la iglesia se va a llenar? Porque, Mateo Bocelli. Pero yo, me conocen en mi casa, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, Isaías dice que no iba a tener una gracia a la vista. Por ende, la gente, igual que al día de hoy, rechaza a ese tipo de personas, por lo que ve.
Y aún en eso, era un valor de dolores experimentado. No era indiferencia, era rechazo directamente. La gente le escondía el rostro. Como dije también, Israel esperaba un Mesías glorioso, conquistador, pero llegó una persona que prácticamente era una persona fracasada, porque no tenía cosas materiales que ofrecer, políticas que arreglar. Jesús vino a llevar, o Jesús vino a buscar a los que se habían perdido, vino a buscar a aquellos que querían seguirle para que en el camino los pudiese arreglar. No vino a buscar a los que ya estaban en un camino recto, o no vino a buscar a los que estaban sanos. Vino a buscar a los cojos, a los ciegos, a las prostitutas, a los enfermos y un sinnúmero de personas. A eso él vino a buscar. Por lo tanto, en el pueblo de Israel hubo una especie de decepción por la persona que estaban viendo. ¿Puedes cambiar la otra diapo porque no está cambiando? El verso 4 dice: ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Le tuvimos por azotado, por herido y abatido. Aunque, si ponen atención, las palabras en este versículo, o el tiempo, están hablando en pasado, pero que predicen un evento futuro. Por lo tanto, Isaías ya vio lo que iba a pasarle al Mesías. Pudiésemos hablar de pretéritos proféticos. Isaías decía que el Mesías sufriría la consecuencia de los pecados de los hombres, tristezas, penas, etc. Y Mateo encontró un cumplimiento análogo en estas palabras, en el ministerio de sanidad de Jesús. Porque la propia enfermedad es resultado del pecado que el siervo pagó con su vida. El verso 5, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Herido literalmente es atravesado. Literalmente es atravesado. Este versículo es la esencia de la sustitución o expiación divina. El siervo tenía que sufrir, pero él no sufrió por el pecado de él, porque él no tenía pecado. Él sufrió por el pecado de todos aquellos en los que iban a creer en él. Por lo tanto, fue el sustituto perfecto por los pecadores. Aquí se recalca que Cristo es el recipiente sustitutivo de la ira de Dios sobre los pecadores. 3 puntos en este versículo. 1, herido, acto externo, la cruz. Molido, algo más profundo, quebrantado hasta el alma. El castigo de nuestra paz, lo que él recibió, era exactamente lo que nosotros merecíamos. Esta es la frase más famosa: por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí el profeta ve, a través de los siglos, pues casi 700 años después de lo que él escribe, los azotes, la violencia contra Jesús, la manera en que iba a ser golpeado, la manera en que iba a ser escupido, la manera en que iban a arrancar la barba de su cara y los muchos azotes. Pero el profeta anuncia que la provisión para la curación se encuentra en el sufrimiento de Jesús, por lo que por su llaga fuimos nosotros curados. La llaga que ocasionó la muerte ha traído salvación a aquellos por cuyos pecados él murió. Y eso usted lo puede ver en 1 de Pedro 2:4. El verso 6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de sus caminos. Todos hemos pecado, y el que diga que no, es más pecador todavía. Pero sobre el siervo fueron echados los pecados de nosotros o las consecuencias del pecado. La manera en la que Dios la manera en la que Dios puso nuestra iniquidad sobre él fue que Dios lo trató
como si él hubiera cometido todos los pecados realizados por todas las personas que habrían de creer en él durante la historia, aunque fue perfectamente inocente de cualquier pecado. Esto Dios lo hizo para que la ira se consumiera y la justicia fuera satisfecha. Pero a pesar de nuestros errores, Dios en una misericordia infinita no midió el precio. Y todo lo que debía caer sobre nosotros, lo puso sobre los hombros de su Hijo. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías dice algo muy importante en esta parte. No solo que nos perdonó, y va a sonar muy repetitivo lo que voy a decir, pero dice que hubo una transferencia de culpa, de pecado. El peso se movió de nosotros, se movió al siervo sufriente. Lo que yo merecía, lo que usted merecía, Él lo cargó. El versículo 7 dice, angustiado Él y afligido no abrió su boca. Se cumplió cabalidad. No hay mucho que decir. Yo sé que todos conocen lo que Jesús tuvo que pasar, pero no hay mucho que decir. Jesús no dijo nada. Jesús se sometió por completo a la orden que Dios le mandó que hiciera. Morir en una cruz, morir por los pecados del mundo. Como un cordero llevado al matadero. Estoy súper atrasado en las diapos. Estamos en la 11. Sí, ya puedo. Jesús tenía que llevar el papel de un cordero. Y podemos remontar esto a lo que aparece en Éxodo 12, cuando tenían que sacrificar un cordero una vez al año para expiación de los pecados. Y se transforma de una manera tan literal que hasta en Éxodo dice que no se le tenía que quebrar hueso al cordero. De la misma manera que lo habla Salmos y de la misma manera en que hablan los evangelios. Y me llama mucha la atención porque es una forma literal. Cuando dice que Jesús fue llevado al matadero o el siervo iba a ser llevado al matadero, yo no sé si ustedes han visto cómo sacrifican un cordero. Yo he tenido la suerte, que no es suerte, de ver cómo lo sacrifican. Básicamente es poner un cordero en una mesa, una olla y degollarlo. El animalito no grita, el animalito no gime, ni siquiera trata de escapar. Todo su cuerpo está tenso, sus ojos están mirando al horizonte, esperando a que ese evento termine. El cordero, con espasmos musculares, que es lo que podría ser lo normal dentro de, es todo lo que hace. El cordero está esperando que lo maten. Como digo, como insisto, no se mueve, no se queja, no gime, no patalea. Es muy raro escuchar un cordero gemir mientras lo están degollando. Y es literal, es esto. Es literal. Todo lo contrario a cómo se mata un chancho o un cerdo para un asado. El chancho lo tocan y empieza un griterío y es insoportable. Primero tienen que matar al chancho, no lo matan de una, o no sé si lo matan de una, pero le echan agua caliente para sacarle los pelos. Pero creo que ya el chancho ya está degollado, parece. Le empiezan a sacar los pelos y el griterío del chancho es insoportable. Me recuerdo un amigo, pero es como insoportable el tema de escucharlo en un espacio muy cerrado. Y la abeja tiene casi el mismo carácter. Cuando lo van a trasquilar, que también lo he podido ver, está quieto. Mientras le cortan o le sacan la lana, no se mueve, no gime, no grita.
un animalito completamente inocente, torpe, pero no se mueve. Lo único que espera es que el trasquilador termine de hacer lo que está haciendo y cuando los trasquiladores sacan las manos de él, él arranca. Es todo lo que hace. El verso 12 dice, por cárcel, por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? El siervo perdió su vida para ser el objeto sustitutivo de la ira en lugar de los judíos, quienes por el mérito de esta sustitución recibieron la salvación. Y la justicia de Dios les será imputada. Algo parecido a lo que habla Daniel 9:26. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas en los ricos fue en su muerte, aunque no quiso maldad. Ni hubo engaño en su boca. Jesús murió en compañía de dos ladrones y eso todos lo saben. Muere de una manera vergonzosa, trágica, porque morir en una cruz era el peor castigo y el más vergonzoso dentro del Imperio Romano. Por lo general, las personas que eran crucificadas en aquel tiempo podrían estar días y semanas crucificadas esperando que la persona muriera. En este caso, a Jesús lo atraviesan el costado y a los ladrones les quiebran las rodillas para el efecto de que murieran más rápido. Pero por lo general, el que estuvieran colgados ahí pudiera llevar semanas. El lugar de su cuerpo fue colocado entre los ricos. También lo mismo. Yo sé que todos saben que su cuerpo fue depositado en un sepulcro donado por José de Arimatea. Nunca hizo maldad ni engaño. La inocencia del siervo significó que su ejecución por completa fue inmerecida. Y se vuelve a repetir lo mismo. Lo que a nosotros nos correspondía, él se lo llevó. Y esto lo anota Pedro en el cumplimiento en 1 de Pedro 2:22. Él siguió siendo santo a pesar del dolor y el sufrimiento. Como reconocimiento de esto, con los ricos fue en su muerte. El verso 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Aunque el siervo no mereció morir, aunque Jesús no merecía morir, ni por A, ni por B, ni por C motivo, esto fue porque la voluntad de Dios fue así. La voluntad de Dios era que Jesús viniera a morir. Jesús era la única persona y ha sido la única persona que nace con el propósito de morir. Ni aun Mahoma, ni los que me quieran mencionar. Jesús fue el único que tenía que cumplir su función en la muerte. Más allá de hacer milagros, más allá de hacer señales, Jesús vino a nacer para morir por los pecados del mundo. Esto es una traducción, o es el entendimiento de la traducción que se hace en la Reina Valera 1960, donde dice sujetando al padecimiento, basándose en el texto masorético. Cuando hacen el traspaso de la traducción, hay un problema de transmisión del mensaje, porque en aquel tiempo, en la primera traducción, la escritura no estaba completa, se llama escritura trunca. ¿Por qué le faltan pedazos? ¿Por qué no está bien escrito? ¿Por qué no es legible? ¿O por qué no se entiende? Entonces los rollos del Mar Muerto conservan una forma más clara del verbo hebreo vayajaleleju, derivado de la raíz halal, que en este contexto significa herir o traspasar. Esto sugiere que el texto apunta a una herida mortal, reforzando la idea del sufrimiento y la muerte del siervo. Esta misma raíz aparece en Isaías 53:5, donde se traduce herido fue, confirmando la coherencia del pasaje.
el mismo capítulo sigue diciendo más adelante, verá linaje y vivirá por largos días y la mano de Jehová será prosperada. ¿Cómo va a haber linaje una persona que tiene que morir? Si yo le pregunto a usted, ¿cómo vería linaje una persona que tiene que morir? O descendencia. Tenía que resucitar. Para que Jesús viera su linaje, él tenía que resucitar. Y así lo hizo, para vivir y reinar por siempre. Usted, yo, somos parte de ese linaje. No somos cualquier persona. Para el mundo quizás sí, para Dios no. El verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El sacrificio único e irrepetible del siervo proveerá una satisfacción completa y la solución permanente del pecado. El problema que se quería solucionar al principio se soluciona acá. En el versículo 1, cuando dije que uno de los motivos por los que Jesús tenía que morir era por solucionar el tema del pecado. El Mesías contemplará su obra con la vista completa de la aflicción de su alma y al final quedará satisfecho. El Mesías no se arrepentirá porque cada parte del sufrimiento y la agonía valió la pena y produjo un resultado satisfactorio. El último verso. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La recompensa del siervo, él la va a ver o va a disfrutar de aquel botín por lo que él hizo durante el reino milenial, o reino milenario. Y Pablo describe este triunfo en Filipenses 2, 10, 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Es una recompensa gloriosa. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. También es una frase del versículo que no tiene mayor explicación. Jesús lo dio todo al momento de morir. No quedó nada. Todo se fue, nada quedó. Orado por los transgresores. Se refiere al oficio de intercesión del sumo sacerdote que comenzó en la cruz y continúa en el cielo. Cristo, hasta el día de hoy, sigue intercediendo por nosotros ante el Padre. Y esto significa que la obra del Mesías se vuelve disponible para los pecadores en cuanto nos vemos a nosotros mismos como pecadores. Es que podemos extender la mano y recibir su salvación. Ahora, dentro de todo lo difícil, lo cruento, lo violento, que fue el pasar del siervo sufriente, según Isaías 53, ¿podemos tomar o darnos cuenta del tormento? Porque muchos lo recuerdan en Semana Santa. Hoy día en Colina se estaba haciendo el Quasimodo. Hubiera llegado 20 minutos antes y llegué justo 5 minutos antes. Estaba caballos por todos lados. Así que estaba difícil salir de Colina. Entonces, nos queda claro el sufrimiento que tuvo que pasar Jesús, físico. Estamos hablando de algo físico. Yo les voy a mostrar una imagen y como me gusta ser directo, quiero que lo miren con más allá de altura de mira. Aunque en mi casa me dijeron, no, ¿por qué siempre mostráis esas cosas? Pero a mí me gusta mostrar las cosas como son. No me gusta diluir lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia me está explicando a mí al leer. Molido,
abatido, herido, atravesado. Así que me la sacaron. Bueno, lo que yo les voy a mostrar es la representación de lo que Jesús padeció desde el pretorio hasta la cruz. No, es la diapo, no es el video, es la diapo. Del pretorio hasta la cruz. Lo que ustedes van a ver ahí, según la Asociación Médica Estadounidense, sobre un artículo publicado en 1986 sobre la muerte de Cristo. La imagen básicamente contrasta lo que es una golpiza, lo que es fueron los azotes. Más allá de los palos, más allá de los azotes, lo hirieron con un instrumento que se llamaba flagrerum o tormento. Este estudio dice que el cuerpo tendría que haber quedado así, literalmente. Vuelvo a preguntar, ¿están conscientes de lo que cargó el siervo sufriente? Que más allá de lo que podemos decir, no, el siervo sufriente fue molido, fue abatido, fue crucificado, fue todo. De ese tamaño eran los clavos que estuvieron en sus manos y en sus pies. 18 centímetros de largo. Grueso entre aproximadamente 3 centímetros de diámetro a 5. Por lo que traspasaron las muñecas, no las manos. En hebreo, antiguamente, cuando la traducción dice que las manos comenzaban desde la palma y llegaban hasta la muñeca. Porque si Jesús hubiera sido clavado desde las manos, la mano no tiene resistencia para soportar el peso del cuerpo. En cambio, en la muñeca está el túnel carpiano, está uno de los huesos que ya no me acuerdo cómo se llaman, y están los tendones, ligamentos, lo que le daría un tipo de firmeza en la cruz. Esta es una de las ramas con la que se pudo haber tejido la corona de espinas. Esta es una y esta es la otra. La primera se llama en realidad Sísifos Spina Christi, o la espina de Cristo. Proviene de Siria y el Líbano. Y el segundo se llama Sísifos paliurus, o paliurus. Un botánico experto de la región, David Osujibe, menciona que ambas plantas pertenecen a la familia Ramsáceas y se caracterizan por estar estrechamente espaciadas y por tener espinas afiladas, que pueden ser trenzadas de forma segura como un gorro. Creo que había otra nomás. Ese podría ser el prototipo de corona en la que fue coronado Jesús. Ahora, piensa esto en un momento. Dios tenía que cobrar sí o sí la cuenta por el pecado de su pueblo. Israel era porfiado como músico. La verdad que era porfiado. Dios le mandó profetas, le advirtió juicio, le advirtió esto, le advirtió otro. Hasta que en un minuto Israel cae cautivo en el reino babilónico. Y fue una de las consecuencias de ser desobediente. Los 9 primeros capítulos de este pasaje podemos observar el sufrimiento de alguien que era completamente inocente. Jamás hubo un reclamo suyo, jamás hubo una queja, no trató de defenderse, solo estaba cumpliendo lo que su papá le ordenó. Ahora sí puedes poner el video, pero con un volumen muy bajito, por favor. Dios lo somete a padecer, a morir entre los pecadores. Y les voy a advertir lo mismo que con la foto. Son escenas sensibles porque estoy tratando de explicar lo que realmente fue lo que pasó en la cruz. Yo creo que algunos ya la han visto. ¿Han visto la pasión de Cristo? Ya. Esto está resumido en una canción
y resumido en el video. Como dije, Dios lo somete a sufrir, a padecer, a morir de entre los pecadores y ser tratado como uno de ellos. Aún así no lo merecía, pero todo lo hizo por obediencia, por cuanto derramó su sangre hasta la muerte. Dio hasta la última gota. Jesús, de sangre interna, quedó vacío. Cuando lo atravesaron con la lanza, solamente salió agua y el resto de sangre que le quedaba en el cuerpo. Esta es la explicación de todo esto. Reprodúcelo, por favor. Cristo lo dio todo hasta que su corazón se derritió como la cera. Y esto lo explica el Salmo 22. Su cara fue desfigurada de tal manera que lucía irreconocible. Lo que reflejan las artes, lo que reflejan unas películas, lo que refleja la música, claramente, ni siquiera va a alcanzar a llegar a los talones con lo que realmente fue lo que el siervo sufriente tuvo que padecer. Como dije al principio, no es recordar Semana Santa, sino recordar que somos santos. Es recordar que más allá de no comer carne una vez al año, como lo hacen algunos, es no comer la carne del pecado, porque si no, ¿qué mérito tendría el sacrificio de Cristo? Él padeció todo eso. Él fue azotado. Por supuesto que vamos a caer alguna vez, más de una vez. Pero la infinita de Dios, la misericordia de Dios, es tan grande, es tan infinita, que su palabra dice que todos los días su misericordia va a ser renovada día tras día. Lo que no nos lleva, por supuesto, a pecar deliberadamente. Y tan así fue el impacto, y esto es un dato muy importante, que a mí me llamó mucho la atención. Cuando Cristo muere, suceden cosas en el ámbito espacial. Se oscureció el cielo, hubo un terremoto, se partieron las rocas y se rajó el velo. El velo del templo tenía aproximadamente 10 centímetros de espesor. Era grueso. Medía 18 metros de largo. Y según Flavio Josefo, un historiador de la época, decía que ni con 2 caballos amarrados a los extremos el velo se rajaba. Por supuesto que era algo que a la fuerza humana era imposible. Y cuando Cristo muere, el velo se raja de arriba abajo. Lo que nos demostró que entre Dios y nosotros no habían velos. Dios ya dejaba de ocultarse. Dios se mostraba a través de su Hijo a aquellos que querían buscarle día a día, a aquellos que llegaban con un corazón dispuesto a adorar. Ya no eran necesarios los sacrificios una vez al año, o que una persona, un sacerdote, una vez al año ofreciera sacrificios de perdón de los pecados. La muerte de Cristo nos dio la libertad de ir al Padre por su perdón, nos dio el acceso a su gracia y misericordia, y que entre Dios y sus hijos, como dije, ya no existirían sino corazones agradecidos por tan inmenso amor, corazones adoradores, libres de adorar a Dios, no solamente acá, en su día a día, cuando se sube a una micro, cuando está en su trabajo, cuando está en su casa, cuando enseña con el ejemplo a sus hijos, cuando enseña con el ejemplo a quien está al lado, cuando le dicen, sabe que usted es distinta, sabe que usted es especial. Más allá de que nuestras palabras hablen, que hablen nuestros hechos. El mensaje de hoy es simplemente este. Recordar que la muerte y resurrección de Cristo no son solamente un evento que dividió la historia, sino que nos invita a reflexionar en alguien que ya pagó por las culpas, sin tener que merecer todo el castigo que él padeció.
Si a usted lo mandaran, le dijeran, ¿sabes qué? Tienes que padecer. Y tienes que padecer igual como está en el video. ¿Quién sería el primero en levantar la mano? Jesús sufrió, digámoslo así, desde el principio. Después de la última cena, o cuando están en la última cena, él vive la angustia de saber de que él iba a ser entregado por uno de sus seguidores. Él iba a ser entregado por alguien que compartió durante mucho tiempo. Judas lo entrega por un precio irrisorio, 30 piezas de plata. ¿Sabe qué significa? Yo no sé si saben lo que significa las 30 piezas de plata. Las 30 piezas de plata en el Antiguo Testamento se pagaban a aquel dueño de un esclavo. Siempre y cuando el dueño de un toro o el toro matara al esclavo. Dicho de otra manera, yo le pago a la persona X porque mi toro mató a su esclavo. Son 30 piezas de plata, que es el precio de un esclavo. Así de irrisorio fue el monto que recibió Judas por entregar a Jesús. Y el contexto después yo sé que todos lo saben. Le vino el remordimiento, lanzó las monedas al templo. Las monedas no podían quedar en la ofrenda o en las limosnas, por lo tanto después compran un campo, el campo del alfarero. Y eso es otra profecía que está en Zacarías, si no me equivoco, es 13. Bueno, no me acuerdo en este momento. 13:11, si no me equivoco. Otra profecía que tenía que cumplirse por parte de Zacarías. Y se cumplió. Los 66 libros de la Biblia hacen una mención de Cristo, sea directa o indirecta. Una vez me puse a hacer el ejercicio y me dio una lista muy larga, pero de leer 3, 4 ya me dio sueño. Es muy largo las conexiones que tienen los libros con respecto al mensaje de Jesucristo. Así que cuando era acusado, no abrió su boca, ni aunque estuviera afligido, ni aunque estuviera angustiado. El mundo lo quiso tratar como la peor escoria. El mundo quiso que fuera enterrado de la manera más vergonzosa. Pero fue abatido, sí. Y con sus últimas fuerzas dijo lo más importante: tetelestai. Consumado es, pagado por completo, todo está cumplido. Pero ni la muerte pudo con él, y la buena noticia es que encontraron su tumba vacía al tercer día. Se levantó de entre los muertos para que usted y yo hoy podamos celebrar. No celebramos su muerte, más allá de eso. Celebramos de que Él vive, de que vamos a ser partícipes de un reino que nunca se va a acabar. Así que, pregunta para que se quede con esto. ¿Hay alguna razón más que suficiente para que usted y yo podamos agradecer el dolor y los padecimientos del servo sufriente que menciona Isaías? Yo creo que no hay. Porque Él lo entregó todo. Él se llevó todo. Llevó cautiva la cautividad y al tercer día Él ascendió. Así que recuerda esto, guárdelo. Lo que yo merecía, Él lo cargó. Usted y yo somos parte de su linaje. Amén. Le voy a invitar que se ponga de pie para orar y que esta reflexión no solamente sea porque vivimos en una Semana Santa, sino que recordemos que somos perdonados a través de suplicios, de padecimientos, de dolores, de azotes, de crucifixión. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, esto que tú permitiste, Señor, hacer poder llegar a los corazones de nuestros hermanos, Señor. Moriste un día, llevaste nuestros pecados, llevaste nuestras causas, Señor, nuestras causas complejas, nuestras causas que nos culpaban. Antes de conocerte éramos enemigos. Y ante tu justicia pues, podemos ser llamados hijos de Dios. Bendice nuestros corazones, Señor. Bendice nuestra alma y que podamos mirar hacia arriba, sabiendo que hay un Dios que nos perdona,
sabiendo que tenemos un intercesor que nos apoya, que nos conforta, que nos alivia. Permítenos, Señor, no olvidar que hoy somos declarados justos por tu muerte vicaria. Enséñanos, Señor, a ser mejores y a guardar esta tu palabra, este tu mensaje, y que no olvidemos que lo que padeció el siervo sufriente, porque lo que yo merecía, Cristo lo cargó. Así que te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de